Padre, en tu bendito y glorioso nombre, venimos una vez más esta tarde, lo cual te ofrecemos a ti y únicamente a ti este servicio para que tú obres, para que toda palabra que salga de mi boca sea palabra inspirada para edificación de toda la persona que logre o pueda escuchar esta predicación, esta enseñanza. Padre Santísimo, a ti te damos toda la honra y toda la gloria, reconociendo que tú eres el único que que te puedes manifestar en los corazones de todas las personas, y por eso a ti acudimos en petición, en oración, pidiéndote que seas conmovido con nuestras oraciones y que traigas, Padre Santísimo, salvación a todas las almas por las que te hacemos oración, por las que te pedimos. Padre Santísimo, estamos en unos días que mucha gente no tiene conocimiento de los acontecimientos que están pasando, pero sabemos, Padre glorioso, que necesitamos, hay una gran necesidad de tu manifestación en todos los seres humanos. Por eso te pedimos a ti que te manifiestes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, en el libro de Zacarías, capítulo 8, la palabra de Dios dice así. Dice, y vino la palabra de Jehová de los ejércitos. Una vez más, cuando hace mención de los ejércitos, indica que Dios tiene un gran ejército de ángeles, ¿verdad? Jesucristo había mencionado en las escrituras hebreas, griegas, que si él quería podía pedirle a su Padre, y legiones, ¿verdad?, de ángeles podían venir a rescatarlo, pero dijo que la razón por qué él no lo hacía, porque vino a cumplir lo que el Padre le había enviado a hacer. Entonces sabemos que Jehová de los ejércitos se refiere a muchos ángeles, ¿verdad?, que están listos para defender o aún para pelear cualquier enemigo de Jehová Dios. Entonces en el verso 2 dice, así dice Jehová de los ejércitos, he celado a Sión con gran celo, sí, con gran furor o con gran ira la he celado. Lo que aquí está diciendo la palabra de Jehová es que a Sión lo ha tenido, lo ve con muchos celos. ¿Por qué ustedes creen que Jehová tiene celos? Quiero aclarar un poco la razón por qué Jehová es un Dios celoso. Es porque Él sabe que existe el mal, y Él sabe que el mal contamina la santidad del ser humano. En el momento que Adán y Eva pecaron, ellos le dieron cavidad a la maldad, porque Jehová les dijo que podía comer de todos los árboles que había, ¿dónde? En el jardín. Y les dijo, pero del árbol que tiene la fruta del bien y del mal, no coman. ¿Por qué? Porque Él sabía y les dijo, porque el día que coman, morirán. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos comieron del fruto que era del bien y del mal, ellos probaron del mal y espiritualmente murieron. Fueron contaminados con el mal. La santidad con lo cual Jehová Dios había creado al hombre, en ese momento había perdido la santidad, la perfección. Por eso es que ahora dice aquí que Él es un Dios que celoso de Sión. ¿Por qué? Porque Él dice que debe de ser una ciudad santa, porque es escogida por Jehová.
Y todo lo que es escogido por Jehová debe de permanecer santo, sin ser contaminado. Entonces, por eso es que existe la gran necesidad de que Jesucristo nos, una vez que le recibimos en nuestro corazón, dice que Él que nos justifica. ¿Qué significa que nos justifica? Que ahora el mal que hicimos, la contaminación que vino a nuestro ser, por medio de Jesucristo, somos perdonados, recibimos el perdón y eso nos justifica, indicando que delante de Dios ya no nos va a ver como contaminados por el pecado, sino que nos va a ver como que santificados por lo que Jesucristo hizo. Y esa es la razón por qué Jehová tiene celo. Ese celo es un celo santo. No es un celo como el celo que usa Satanás o como el celo que usa el ser humano, porque quiere algo, desea algo que no tiene, pero sin ser ¿qué? Santo. ¿Ven la gran diferencia? Entonces Jehová quiere que Sión sea un lugar ¿qué? Santo. Y por eso dice que Él tiene celos y es un celo con mucha ira. Imagínense la ira, el enojo que Jehová siente cuando nosotros los seres humanos somos contaminados por el pecado, por la maldad, por el orgullo, por los celos, por la envidia y infinidad de cosas, ¿verdad? En el verso 3 dice, así dice Jehová, dice, regresaré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Ahora repito, cuando se habla de la palabra Sión y se habla de la ciudad, perdón, cuando se habla de la ciudad Sión y de la ciudad Jerusalén, está hablando de la misma ciudad. Igual como cuando Jehová habla de Jacob o habla de Israel, ¿verdad? Se está refiriendo a la misma persona. Entonces, aquí dice que Él morará en medio de ¿quién? De Jerusalén. Dice, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, ¿qué será? Monte santo. Ahora entienden por qué Jehová siente celo, siente enojo, pero es un celo santo. No es un celo caprichoso, ni es un celo como nosotros lo podemos captar. Una de las razones por qué mucha gente no puede entender la palabra de Dios es porque no se tiene el entendimiento espiritual, sino que se tiene el entendimiento que no es espiritual, y la palabra de Dios declara que el hombre que no tiene el Espíritu Santo no puede entender la palabra de Dios. Y es no recuerdo cómo dice el hombre natural, perdón, ya recordé. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Lo que indica que para poder entender las cosas de Dios necesitamos tener ¿qué? El entendimiento espiritual. Entonces, en el verso 4 dice, así dice Jehová de los ejércitos, aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano, ¿por causa de qué? De sus muchos días, indicando que serán viejitos y viejitas con muchos años. Y vean qué hermoso, se sentarán ¿en dónde? En las calles. ¿Qué indica eso? Porque si vemos, dice que Jerusalén será llamada la ciudad de ¿qué? De la verdad. ¿Sí? Donde habrá paz, donde no habrá ningún problema. Y luego los viejitos y las viejitas con su bastón se podrán ¿qué? Se podrán
sentar en las calles. En el verso 5 dice, y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. ¿Qué indica eso? Que es una ciudad llena de paz, ¿verdad? No va a haber ningún peligro, porque hoy en día no se puede andar en las calles sin que el peligro no esté acechando siempre. En el verso 6 dice, así dice Jehová de los ejércitos, si en aquellos días esto parece muy difícil, vean lo que dice, a los ojos del remanente de este pueblo, remanente solamente indica un grupo de personas que se protegió y se guardó para esta ocasión. Y luego dice de este pueblo, ¿será también muy difícil a mis ojos? Pregunta Jehová. Declara Jehová de los ejércitos. Me gustaría que se pusieran a contar cuántas veces declara en este capítulo Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Y cuando dice declara Jehová de los ejércitos, tómenlo como una promesa. Lo que Jehová habla, se cumple. Si Jehová dice que va a salvar, Él va a salvar. Si dice que Él va a castigar, Él va a castigar. Si dice que Él va a intervenir, Él va a intervenir. Si dice que Él va a proteger y va a guardar, así es como se va a llevar a cabo lo que Jehová habla. Verso 7, vean lo que dice otra vez. Así dice Jehová de los ejércitos, yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. ¿Sí? ¿Quién es el que lo va a hacer? Jehová. En el verso 8 dice, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. La otra palabra que podemos poner donde dice en justicia, vean lo hermoso que declara las Escrituras. En verdad y justificados. ¿Sí? Justificados. O en justificación, que significa lo mismo. Jehová hará esto. Y pensando en lo que está pasando en Israel hoy en día, meditaba lo que la palabra de Dios dice, que Él salvará a quién, a su pueblo, ¿verdad? Y luego dice que lo salvará ¿de dónde? De la tierra del oriente y de la tierra que se pone, donde se pone el sol. Si ustedes ven el mapa y se ponen a ver a Israel y ven cuál es la tierra del oriente y cuál es la tierra donde se pone el sol o donde se mete el sol. Entonces, para que más o menos se imaginen y puedan ver de lo que está hablando las Escrituras, hagan de cuenta que Israel está asentado o posesionado igual que California. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros le llamamos el oeste, que viene siendo el mar, es igual en Israel. Y lo que es el este, que es toda la tierra, es igual con Israel. Entonces, ¿quiénes son los países que están al este de Israel? Es Irak, Siria, Irán. ¿Sí? Entonces aquí vemos hasta qué punto Jehová fue y sacó a los israelitas del oriente, fue hasta Rusia. Y sabemos que muchos, por miles de personas salieron de Rusia rumbo a ¿dónde? A Israel.
Dios los ha salvado. Él ha estado cumpliendo sus promesas y las seguirá haciendo hasta que se revele el día que Él tiene preparado, cuando las naciones se junten y vayan a contra de Israel. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que Jehová los protegerá. Es en vano, dice Jehová, es en vano que las naciones se junten a contra de su pueblo. En vano, ¿por qué en vano? Porque Él los va a destruir. En el verso 9 dice: así dice Jehová de los ejércitos, sean fuertes sus manos, y ustedes que escuchan, vean lo que dice, y ustedes que escuchan en estos días estas palabras de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día en que se pusieron los cimientos de la casa ¿de quién? De Jehová de los ejércitos, para la reedificación del templo. Ahora, ¿qué está hablando aquí? Ustedes que escuchan lo que ya se habló, y luego viene la reedificación del templo. Anteriormente, el templo de Jehová ya había sido reedificado, y falta una vez más que será reedificado. Eso no ha acontecido, por lo cual está hablando, ¿verdad?, que esto pasará. Muchas de las veces, pongan atención por favor, muchas de las veces, porque hay acontecimientos que ya se llevaron a cabo, se cree que esa profecía ya se cumplió, ¿verdad? Pero en realidad hay que tener cuidado de qué acontecimiento está hablando la Biblia para saber a lo que está haciendo referencia, y de esa forma, dentro del contexto, poderle dar la interpretación correcta. Por eso es que hay tanta falsa enseñanza y falsa doctrina, porque no se le da a la Biblia la aplicación correcta, porque no se da la enseñanza dentro del contexto, y por lo tanto se le da la mala interpretación. En el verso 10 dice: porque antes de aquellos días no había paga para hombre, ni paga para el ganado, y no había paz para el que salía o entraba a causa del enemigo. Vean lo que dice aquí: y yo puse a todos los hombres unos contra otros. ¿Ven lo que dice Jehová? ¿Por qué ustedes creen que Jehová puso a los hombres unos a contra de los otros? Por la desobediencia. Jehová es un Dios santo. Él busca la obediencia en los corazones de los seres humanos. Él dice que la idolatría la considera como prostitución, porque es prostitución espiritual. Por lo tanto, es desobediencia. ¿Cuál fue la primera prueba que Dios le puso al hombre? Fue esa, la obediencia. Le dijo: no comas, ¿verdad? Indicando que si comía, entonces estaba desobedeciendo. Por lo tanto, el hombre, pongan atención, no la mujer, el hombre fue el que pecó porque usó su libre albedrío y desobedeció un mandato que Jehová Dios le había puesto de no comer. Y muchos dicen: bueno, pero la que le dio del fruto prohibido fue la mujer. Pero la mujer fue engañada por Satanás. Y el hombre usó su libre albedrío y pecó. Es decir, que él desobedeció
usando libre albedrío. La mujer pecó porque fue engañada. Hay que entender la palabra de Dios tal y como es, ¿verdad? Para poderla explicar. Entonces aquí vemos que es Jehová el que pone a los hombres unos a contra de otros. Entonces aquí es donde mucha gente dice, pero pues si Él es Dios, es un Dios de amor, ¿por qué hace eso? Bueno, entonces mi pregunta para estas personas sería la siguiente. Entonces, ¿por qué tú desobedeces a Dios? Si tú no quieres que Dios actúe en justicia, porque la justicia en la que Dios obra es ¿qué? Santa. ¿Sí? Y si el hombre no quiere ser castigado, no quiere sufrir la pena de la desobediencia, entonces no debemos de desobedecer a Jehová Dios. En el verso 11 dice, pero ahora yo no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados. ¿Sí? Vean lo que dice Jehová. No lo voy a hacer como lo hice anteriormente. ¿Cómo lo hizo? Que los puso unos a contra de otros, ¿verdad? Sino, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, declara Jehová de los ejércitos, verso 12, porque habrá simiente de paz, la viña dará fruto, la tierra dará su producto, y los cielos darán su rocío, es decir, lluvia, y haré que el remanente de este pueblo herede todas las cosas. ¿Por qué Jehová declara esto? Porque entonces indica que el pueblo va a buscar a Dios en obediencia, y como él, Jehová, tiene conocimiento de todas las cosas que van a pasar, él sabe que el pueblo va a responder en obediencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora lo haré próspero. Ya no los trataré como lo hice antes, pero ahora los voy a bendecir. Y el pueblo va a responder a eso. Verso 13 dice, y sucederá que como fueron, vean lo que dice, y sucederá que como fueron maldición entre las naciones, ¿sí? Casa de Judá y casa de Israel. Así los salvaré para que sean bendición. No teman, mas sean fuertes de sus manos. Si ustedes saben, en todas las naciones que Dios dispersó a los judíos a Israel, todas las naciones siempre han actuado a contra de Israel y de los judíos. A tal grado de que hay muchos lugares que los judíos, los israelitas han bendecido grandemente a esas naciones, y aún así esas naciones sin razón alguna los odian. ¿Por qué los odian? Porque aquí dice la palabra de Jehová, ¿verdad? Dice, y sucederá como fueron maldición entre las naciones. Porque estas naciones no contaban a los israelitas o a los judíos como una bendición, sino como una maldición, porque siempre los acusaban de ser los maldecidos de Jehová. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Jehová ahora? Así los salvaré para que sean ahora ¿qué? Bendición. Y luego dice, no teman, mas sean fuertes de sus manos. En el verso 14, porque así dice Jehová de los ejércitos, tal como me propuse, vean lo que dice, tal como me propuse hacerles mal cuando sus padres me hicieron enojar, dice Jehová de los ejércitos, y no me he, ¿qué? No me he conmovido. Si allí en alguna de sus traducciones dice arrepentido, de verdad,
tache esa palabra arrepentido y ponga conmovido, porque no es correcto arrepentido. Dios no ha pecado para tener de qué arrepentirse. La palabra es conmovido. No me he conmovido de lo que les hice. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor. Y por eso Él hace lo mejor. Él se propuso en su corazón. Él se propuso hacerles mal. ¿Por qué? Porque sus padres se dedicaron a la idolatría, a la desobediencia, al pecado. ¿Sí? Después de ver cómo Jehová usó a Moisés para sacarlos del pueblo de Egipto siendo esclavos y dándoles la libertad, se pusieron a hacer un becerro, una vaca de oro se propusieron en sus corazones decir, este es nuestro Dios que nos ha sacado de la esclavitud de Egipto. Imagínense ustedes cómo se sintió Jehová Dios cuando el hombre lo minimiza o lo pisotea, lo rebaja a un nivel de decir, exaltamos esta figura, esta imagen, sobre tu soberanía. Eso es lo que causó a Jehová el enojo, y parte de eso siguieron practicando la idolatría, la desobediencia, y por eso es que Él no se conmovió en ver hecho lo que hizo con ese pueblo. Ahora bien, eso nos aplica a todos los seres humanos. No crean que esto únicamente les aplica al pueblo judío, al pueblo de Israel. Eso nos aplica a todos los seres humanos. En el verso 15 dice, así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá, no teman. Ahora Jehová se ha propuesto en su corazón hacer el bien. Y ahora verán la gran diferencia. Y dice, no teman. 16. Estas son las cosas que deben hacer. Ahora está dando ¿qué? Instrucciones Jehová de las cosas que se deben de hacer. Vean lo que dice. Díganse la verdad unos a otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. También puede ser en su congregación, en sus escuelas, en sus trabajos y en cualquier lugar de convivio. ¿Qué es lo que dice? Nos da las instrucciones de lo que debemos de hacer. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, hoy en día, ¿quién se dice la verdad? ¿Quién está juzgando con verdad y con justicia? Para que exista la paz. Si ustedes ven, por todas partes, ¿verdad? Por todas partes estamos teniendo que se ha perdido la moral. No hay verdad. No se juzga con verdad. Con juicio, menos. ¿Y acaso existe la paz cuando lo único que se ve es violencia, mentiras? La mayoría del mundo está más interesado en los famosos ratings,
en lugar de hablar con la verdad? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde queda la paz? Y todo mundo empezamos a sentir esos efectos de dolor. ¿Por qué? Porque nada de esto se practica hoy en día. ¿Qué es las expresiones de la gente hoy en día? ¿Sí? Escuchamos niñitos chiquititos, niñitas, usando palabras obscenas, expresiones que antes no se escuchaban en la boca de los niños. La mayoría de los jóvenes usan puras palabras obscenas. Los adultos, ¿qué es lo que está pasando con este mundo? Vean lo que dice en el verso 17. No tramen en su corazón el mal. Eso nos lo está pidiendo Dios. No tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso. Porque todas estas cosas son las que odio. ¿Declara quién? Jehová. ¿Cómo podemos decir Dios bendice América cuando todo lo que se está practicando en América, en toda América y en todo el mundo, va a contra de lo que Jehová nos está pidiendo que no hagamos? No tramen, verso 17, no tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni tampoco amen el juramento falso. Si vamos a las cortes, es todo lo que se ve. A tal grado hemos llegado que hay personas que pueden comprar su libertad, aunque son culpables. ¿Y eso qué es? Se perdió la moral. Porque todas estas cosas son las que ¿quién odia? Jehová. Él lo declara. Verso 18. Entonces la palabra de Jehová de los ejércitos vino a mí. 19. Así dice Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto y el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y, ¿qué dice? Alegría y fiestas alegres, así que amen la verdad y la paz. Si yo les pregunto, si no prevalece la verdad, ¿ustedes creen que pueda prevalecer el amor? Definitivamente no, ¿verdad? Porque si no hay verdad, el amor de Dios no se puede manifestar. ¿Con qué razón dijo Jesucristo, verdad? Yo soy ¿qué? La verdad, el camino y la vida. Entonces, creo yo que Él puso muy bien en orden que para que pudiera fluir o manifestarse el amor de Dios, tenía que primero haber verdad. ¿Y qué es lo que dice? Que la verdad nos hará libres. Y luego el camino, ¿verdad? Y luego ¿qué? La vida. Esa es la manifestación del amor. Entonces dice que todos los ayunos de estos meses se debe de convertir en ¿qué? En alegría. Y así debemos de amar la verdad y la paz. En el verso 20 dice: así dice Jehová de los ejércitos, y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades
Vean lo que dice, ¿verdad? Pueblos y habitantes de muchas ciudades, 21, y los habitantes de un lugar irán a otro diciendo que vamos sin demora, sin tardarnos, a implorar el favor de Jehová y buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Eso me recuerda en un salmo que dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Jehová. Entonces aquí vemos que debe de haber alegría cuando que busquemos, imploremos el favor de Jehová. Y cuando somos favorecidos, o también seamos favorecidos por Él, entonces juntos iremos a la casa de Jehová. Es decir, a tener esa relación íntima con Él, ese convivio santo con Él. En el verso 22 dice, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Cómo me encantaría poder ver estos acontecimientos, donde todas las naciones poderosas, donde todos vayan a implorar el nombre de Jehová. El verso 23 dice, y así dice Jehová de los ejércitos, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el vestido de un judío, diciendo, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Aquella maldición que todas las naciones tenían a contra de los judíos, ¿verdad? Ese odio inexplicable, sin alguna razón que las naciones sentían por el judío, se acabará. Se acabará porque ¿qué es lo que dice? Cuando dice que habrá hombres, ¿verdad? De diferentes naciones que tomarán vestidos de un judío, es decir, se vestirán, ¿verdad? Con las ropas de los judíos, y luego dirán, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios, Elohim, está con ustedes. Y eso es lo que debemos desear. Debemos desear que Dios esté con nosotros, que esté morando el Espíritu de Jehová Dios en nosotros a través de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Si no tenemos ese deseo, entonces hagamos un análisis de dónde nos encontramos. ¿Qué es la relación que Jehová quiere con el ser humano? Y el ser humano, ¿cómo le corresponde a Jehová en ese llamado, en esa invitación? Si hoy te encuentras sin el Espíritu Santo, te encuentras separado de Dios. Y Dios quiere tener una relación santa contigo. Por eso es que Él dice bien clarito, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, pero tenga vida. Esa es la vida que Jehová quiere que tengamos y esa es la invitación que te hago hoy. Pídele a Dios que te dé su Espíritu Santo, pídele a Jehová que te bautice con el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo lo hará.
y empieza una relación con Dios y serás justificado. Bien,